Hola otra vez, pues ya estamos ahora en el segundo video. En este, en este vamos a analizar el siguiente paso. Ya en teoría ya entendieron, ya estudiaron, ya analizaron, ya leyeron la distinción entre hechos y actos jurídicos que hace la doctrina francesa. Ahora, como les comentaba desde el video anterior, vamos a centrarnos más y vamos a poner especial atención en los actos jurídicos, porque como les digo, son los más comunes, son los que más van a estudiar y son los que más van a ver en su carrera, tanto de estudiantes de derecho como de abogados una vez que se gradúen. Y pues ustedes tienen que saber que todo acto jurídico, cualquier acto jurídico, el que se les ocurra, desde el más sencillo y hasta el más complejo, necesita cumplir ciertos requisitos para que sea válido. Si falta alguno de estos requisitos, alguno de estos elementos, el acto puede ser inexistente o puede ser nulo. Esos van a ser los temas del tercer y último video que tendré con ustedes, pero por el momento vamos a centrarnos en esos elementos, en esos requisitos que debe cumplir todo acto jurídico para ser perfectamente válido. Una vez que es perfectamente válido, por supuesto que surte y produce todos los efectos jurídicos que está destinado a cumplir. Así que este video versa sobre los elementos esenciales y los elementos de validez de los actos jurídicos. Es decir, tenemos dos categorías de elementos que se tienen que cumplir para que el acto jurídico sea perfecta y absolutamente válido. ¿Ok? Repito, estamos hablando de actos jurídicos. ¿Qué ejemplos conocen de actos jurídicos? Ya se los dije hasta el cansancio, los contratos. Los contratos es el ejemplo más importante, el ejemplo más común, el ejemplo más representativo de los actos jurídicos. Nuevamente tenemos que dividir el mundo en dos, porque por un lado tenemos los elementos de existencia o elementos esenciales, se les llama de las dos formas. Lo pongo aquí. Elementos de existencia, que también se conocen como elementos esenciales, por un lado. Y por el otro lado tenemos los elementos de validez. Repito, para que un acto jurídico sea completa y absolutamente válido, para que exista, para que surta sus efectos, necesita de estos dos tipos de elementos. Elementos de existencia o esenciales y los elementos de validez. Absolutamente, repito, todo acto jurídico, cualquier acto jurídico que se les ocurra, desde el más sencillo hasta el más complejo, necesita de estos dos grupos de elementos para ser completamente válido, para ser completamente existente. Como habrán podido ver en sus hojas, el primer elemento de existencia es la manifestación de la voluntad. El segundo elemento de existencia es el objeto. Y tercero, la solemnidad. Pero a la solemnidad le pongo un asterisco. Lo primero que necesitamos de un acto jurídico para que sea perfecto en el mundo jurídico, valga la redundancia, es que exista. Primero el acto tiene que existir. Si el acto no existe, como consecuencia, pues no puede producir consecuencias jurídicas. Es decir, estos son los elementos que propician la combinación de estos tres, y pongan atención, solemnidad tiene un asterisco. Estos actos son los que hacen que el acto jurídico, estos elementos, perdón, son los que hacen que el acto jurídico sea existente. Si falta uno de estos elementos, cuando sean procedentes, el acto no existe. Esa es la primera regla que ustedes deben de tener clara. El primer paso del acto jurídico es que exista, que verdaderamente exista. Ya después veremos si es válido o no, pero el paso uno, el primer paso, el primer escalón, es que el acto jurídico exista. Y para que exista necesita el conjunto, perdón, de estos tres elementos. Todo acto jurídico, yo les dije, en materia civil, es muy importante la voluntad de las partes. Cuando nosotros tenemos y expresamos la voluntad de obligarnos,
surgen obligaciones civiles. Es decir, el derecho civil le reconoce consecuencias jurídicas a la voluntad de las partes. Vamos a hablar, como ustedes han sido partidarios, siempre que les pido un ejemplo hablan de compraventa, así que vamos a hablar de la compraventa para explicar estos elementos. Para que una compraventa exista, en primer lugar tenemos que la voluntad del comprador y que la voluntad del vendedor converjan y coincidan. Si yo quiero vender mi plumón en 100 pesos, yo publico un anuncio en Facebook, en el periódico, en la televisión, en un espectacular, donde a ustedes se les ocurra y digo, ofrezco este plumón maravilloso, es de aluminio, es color azul y lo quiero vender en 100 pesos. Ahí todavía no hay compraventa, no hay una simple oferta de mí, que soy el vendedor, pero necesito que alguien llegue y diga, perfecto, yo quiero ese plumón en 100 pesos. Cuando la manifestación de la voluntad de ambas partes convergen, es cuando surge el contrato de compraventa, es decir, es el primer elemento. El primer elemento que necesitamos para que un acto jurídico, como lo es el contrato de compraventa, exista, es la manifestación de la voluntad de las partes que intervienen. En este ejemplo solo tenemos dos partes, pero ustedes ya estudiarán con posterioridad que hay actos jurídicos donde hay más de dos partes. Entonces, manifestación de la voluntad. Es el primer elemento. Necesitamos que el acreedor y el deudor, comprador, vendedor, como les quieran decir, manifiesten su voluntad y sobre todo que esa voluntad sea coincidente. Porque si yo digo lo vendo en 100 y el comprador dice te lo compro en 50, no hay compraventa. Yo tendría que decir, por supuesto que acepto 50, entonces celebremos el contrato de compraventa, pero mientras las voluntades no converjan, mientras las voluntades no coincidan, no tenemos acto jurídico y por lo tanto no tenemos compraventa. Repito, necesitamos la manifestación de voluntad de ambas partes y que esas manifestaciones de la voluntad converjan. Otro elemento, por supuesto, para que exista un acto jurídico es el objeto. Nos dice la ley, nos dicen sus propias hojas, su propia lectura, que el objeto tiene que ser física y jurídicamente posible. Si no convergen estas dos, si el objeto no es física y jurídicamente posible, no tenemos compraventa y por lo tanto no tenemos acto jurídico, porque el acto va a ser inexistente. Necesitamos de estos elementos para que el acto jurídico exista. Si no hay objeto física y jurídicamente posible, no hay acto jurídico. El acto jurídico va a ser inexistente, ¿ok? Eso es importante que lo tengan en mente. Este objeto, este plumón es físicamente posible. Sí, por supuesto, aquí está, el objeto existe. No hay ninguna ley de la naturaleza que se oponga y que obstaculice su existencia. ¿Es jurídicamente posible? Por supuesto que es jurídicamente posible porque no hay ninguna ley que me prohíba vender este plumoncito. Es de mi propiedad, no hay ningún impedimento jurídico. ¿Cuál sería un objeto que no es físicamente posible? ¿Se imaginan que yo le prometiera a alguien venderle la luna o bajarle las estrellas o alguna cosa así? Pues eso sería un objeto físicamente imposible. No podría haber contrato si yo le digo a alguien te vendo la luna, porque es físicamente imposible que yo sea propietario de la luna. Pues en primera no puedo ir allá arriba. En segunda, ¿cómo diablos voy a traer la luna acá para vendérsela a alguien? Ese sería un objeto físicamente imposible. Si yo le prometo a alguien venderle el sol o me comprometo a vender el sol, pues tampoco puedo apoderarme del sol. Esos ejemplos burdos hacen que el objeto sea físicamente imposible. Hay más ejemplos prácticos cuando hablamos de la imposibilidad jurídica. Esto pasa mucho. ¿Han visto cuando van sobre la carretera que hay por ahí paraguas diciendo vendo lotes, vendo terrenos, etcétera, etcétera? Pues muchas veces estas personas venden terrenos que ni siquiera son de su propiedad. Yo, por disposición jurídica, no puedo vender algo que no es mío. Si este plumón fuera de mi hermana y no fuera mío y yo lo estuviera vendiendo, sería un acto inexistente porque jurídicamente no puedo venderlo, no es mío, no es de mi propiedad. Si alguien, ¿qué harían también si yo les dijera, les vendo Casa Morelos? Casa Morelos es el palacio de gobierno del Ejecutivo del Estado de Morelos, es decir, donde está el gobernador.
yo les dijera, les vendo Casa Morelos, pues tampoco puedo venderla. Jurídicamente no es mía, jurídicamente es del gobierno y además es un bien que está afectado a la prestación de un servicio público. Entonces, repito, para que un acto jurídico sea existente, necesitamos manifestación de la voluntad de las partes intervinientes, que converjan, que sean coincidentes, y además que el objeto de la obligación, el objeto del acto jurídico sea física y jurídicamente posible. Yo no puedo vender la atmósfera, por supuesto que no, físicamente imposible. No puedo vender un bien que no es mío, tampoco es jurídicamente imposible. Estas dos posibilidades tienen que converger. El tercer elemento, ¿por qué le puse un asterisco a la solemnidad? Le puse un asterisco porque este es un elemento contingente. Es decir, ¿qué quiere decir contingente? Que a veces se exige y a veces no, a veces aparece y a veces no, a veces es necesaria la solemnidad, pero a veces no. Hoy en día, la solemnidad únicamente existe en los actos del registro civil. Solo se exige solemnidad cuando hablamos de actos del registro civil, al menos en México, al menos en Morelos. Fuera de esos casos no tenemos actos solemnes. Cualquier contrato entre privados no es solemne, no necesitamos la solemnidad, es decir, bastaría con la manifestación de la voluntad y del objeto para que el acto exista. La solemnidad, repito, se exige en los actos que tienen que ver con el registro civil, los actos que tienen que ver con el estado civil de las personas. En este caso, la solemnidad quiere decir que es una formalidad llevada al cuadrado. Por ejemplo, si yo quisiera casarme con alguien, no basta con que en una hoja de papel pongamos nos queremos casar, firmemos y pongamos nuestra huella. Tampoco basta con que yo vaya a la parroquia de mi colonia con el cura de mi colonia y decirle, ¿sabe qué? Cáseme. Pues sí, por supuesto, podremos estar casados ante Dios, pero ante el derecho, ante la legislación, no es válido ese acto, ni el que yo firmé en una servilleta, ni el que yo celebré en la iglesia, porque los actos de registro civil como el matrimonio son solemnes, es decir, se exige una formalidad muy específica, una formalidad al cuadrado, una formalidad elevada a la quinta potencia o a la potencia que se les ocurra. Es decir, para que ese matrimonio sea válido es absolutamente indispensable que intervenga el oficial del registro civil competente, que haga constar ese matrimonio en los libros del registro civil, en las actas del registro civil, con todas las formalidades, los sellitos, con absolutamente todo lo que indica la ley. Si no, ese acto no existe como estamos viendo. Si le falta esa solemnidad a los actos del registro civil, el acto jurídico no existe. Pero les repito, le pongo un asterisco porque es contingente. Fuera de los actos del registro civil, no he encontrado ningún acto civil que podamos considerar como solemne. Así que es importante que se lo aprendan, pero siempre deben de tener presente que la solemnidad a veces aparece y a veces no aparece. Repito, únicamente tiene aplicación en los actos del registro civil, ¿ok? Fuera de los actos del registro civil, los demás contratos, la compraventa, el arrendamiento, prestación de servicios, contrato de hospedaje, contrato de transporte, contrato de mutuo, todos los demás contratos que a ustedes se les ocurra no son solemnes. Se exige una formalidad que la vamos a ver de este lado, pero no la solemnidad. Repito, solo en los casos del registro civil, y un ejemplo muy, muy sencillo es el del matrimonio. Por más que ustedes sean fieles creyentes de Dios, de Jesús y de su iglesia, un matrimonio religioso no produce efectos para el derecho, no produce efectos jurídicos, sino hasta que se celebra bajo las reglas que establece la misma legislación familiar, cuando se cumple esta solemnidad. Si no se cumple esa solemnidad, no tenemos un matrimonio, simplemente no existe. Una vez que el acto existe, una vez que el acto tiene existencia, es decir, una vez que el acto cumple con estos elementos de existencia, es importante determinar su validez. Una vez que existe, después es importante determinar su validez. El primer elemento de validez es la capacidad. Ya lo discutíamos en clases anteriores cuando hablábamos un poco de la autonomía y la capacidad progresiva, que es una crítica a esa distinción artificial entre capacidad de goce y capacidad de ejercicio que adquirimos cuando cumplimos 18 años. Es decir, tenemos 17 años con 364 días y todavía no somos mayores de edad, pero de repente nos vamos a dormir y al otro día cumplimos 18 años y ya adquirimos la capacidad plena.
Pues la regla general es que los actos jurídicos no pueden ser celebrados por menores de edad. Necesitamos que las partes intervinientes tengan capacidad. Si no tienen capacidad, como ustedes verán más adelante, el acto puede ser declarado nulo. El primer elemento de validez de los actos jurídicos es que se celebren con personas con la capacidad de ejercicio. También pueden celebrar actos jurídicos las personas que solo tienen capacidad de goce, pero ustedes ya saben que es a través de sus representantes. Recuerden que esa capacidad de ejercicio es la posibilidad para ejercitar nuestros derechos de manera directa o también para cumplir nuestras obligaciones de manera directa. No quiere decir que los menores de edad no puedan celebrar contratos de compraventa, pero los tienen que realizar a través de su representante. De manera directa solo lo pueden realizar quienes tengan capacidad de ejercicio. Es a eso a lo que nos referimos con capacidad. Repito, no quiere decir que solo los mayores de edad puedan celebrar actos jurídicos. También lo pueden hacer los menores de edad, pero por supuesto actuando a través de sus representantes. El segundo elemento en el que me voy a concentrar es en el de licitud. De este lado del pizarrón necesitamos que el objeto exista física y jurídicamente, pero además nos exigen los elementos de validez que ese objeto sea lícito. Por ejemplo, si yo me compré 2 kilos de cocaína, pues la cocaína existe, ¿no? Estaría aquí en mi casa en una bolsa. Además, esa cocaína sería mía, yo pagué por ella, no es ni de mi hermana, no es ni de mis padres, no es de nadie, es mía. ¿Pero creen que el acto jurídico de su venta sería lícito? Por supuesto que no, porque la cocaína es un producto que está prohibida su venta y su distribución, por ejemplo, en la Ley General de Salud. Es decir, ese objeto, además de que exista física y jurídicamente, es necesario que sea lícito. Necesitamos la licitud en el objeto. No podemos contratar sobre objetos ilícitos. Otro ejemplo que siempre vemos en la práctica. Llegan personas a nuestra oficina diciendo, ¿qué creen? El amigo de un familiar dijo que nos podía conseguir trabajo en, no sé, Pemex, nos podía conseguir trabajo en la Comisión Federal de Electricidad. Y para conseguirnos esa ansiada plaza que todo el mundo nos pidió 100,000 pesos. Y pues le dimos los 100,000 pesos y ¿qué cree? Pues no me cumplió, no me dio ni la plaza en donde me prometió y por supuesto que no me quiere devolver mi dinero. ¿Qué hago? Y nosotros le decimos, o pensamos más bien, le pensamos y pensamos que le decimos al cliente en broma, pues vaya y acúselo con la policía, ¿no? Pero es una broma, es sarcasmo, pues porque ese acto jurídico en donde alguien se compromete a conseguir una plaza en un organismo público como lo es Pemex y CFE, es un objeto ilícito. Esta persona que participó en un contrato ilícito, en una operación ilícita, no puede ir y reclamar. ¿Por qué? Porque ese acto es inválido. Necesitamos contratar sobre objetos lícitos. No solo sobre objetos que existan física y jurídicamente, sino también objetos que sean absolutamente lícitos. Ese es un elemento de validez. El siguiente elemento de validez en el que me voy a concentrar es el de la forma. La forma es muy similar a la solemnidad. Les repito, la solemnidad la encontramos en los actos del registro civil, pero en los demás actos lo que nos interesa es la forma. La regla general en el derecho mexicano, en el estado de Morelos y en general en toda la República, y ojo, pongan atención en esto que les va a servir para hoy y para todo su futuro como estudiantes de derecho y como abogados. En el derecho mexicano, la regla general es que los actos jurídicos no necesitan revestir una formalidad específica. Es decir, los actos jurídicos para su validez no necesitan constar por escrito, ni mucho menos en escritura pública. Esa es la regla general, repito, regla general, y ustedes ya saben, también se los he dicho hasta el cansancio, las reglas generales también tienen excepciones, pero la regla general es que la mayoría de los actos jurídicos no requieren una forma para su validez, únicamente requieren que las partes se pongan de acuerdo, que contraten sobre un objeto física y jurídicamente posible y que además sea lícito. Un ejemplo, cuando ustedes van a la tienda y se compran unos chetos, ¿celebran con el Oxxo un contrato por escrito? Por supuesto que no. Esa compraventa de los chetos es perfectamente válida porque el Oxxo y ustedes se pusieron de acuerdo en qué, en el producto, chetos de bolita y en el precio, 10 pesos, 11 pesos, 15 pesos, lo que cobren. Y no necesita
una formalidad específica. Repito, la regla general en materia jurídica en México es que los actos jurídicos se perfeccionan con el mero acuerdo de voluntad de las partes. Como regla general no necesitan una formalidad específica. Por formalidad específica me refiero a que revistan la forma escrita o que se tengan que celebrar en escritura pública. Vuelvo a repetir, los actos jurídicos, los contratos en México, en el derecho mexicano, se perfeccionan con el mero acuerdo de voluntad de las partes. No es necesario que revistan una formalidad específica. Hay excepciones. ¿Qué excepciones? La ley puntualmente va a señalar qué actos jurídicos tienen que constar por escrito. Por ejemplo, la ley dice que el Código Civil de Morelos, por ejemplo, dice que la compraventa de vehículos en el estado de Morelos tiene que constar por escrito. Ese es un requisito. No dice escritura pública. Otra formalidad específica, el Código Civil del estado de Morelos exige que la compraventa de inmuebles, cuando rebase cierto valor, tiene que constar en escritura pública. Solo hay formalidad específica cuando la ley específicamente lo establece. Eso lo van a ver, por ejemplo, en su materia de contratos. Hay contratos para los que la ley exige la forma escrita. El contrato de arrendamiento, también la ley exige que conste por escrito. Pero cuando la ley no menciona específicamente este contrato tiene que constar en escrito privado o este contrato tiene que constar en escritura pública, cuando no lo menciona la ley es que aplica la regla general, y la regla general es que no se exige una forma específica para la validez de los actos jurídicos, sino que, repito, se perfeccionarían por el mero acuerdo de voluntad de las partes sin que tengan que constar por escrito. Esa es la regla general en materia de forma. Solo hay excepciones cuando la ley específicamente lo establece. Y finalmente, el último elemento de validez es la ausencia de vicios en la voluntad. Para que el acto jurídico exista y además sea válido, necesitamos que la voluntad de las partes no esté viciada. ¿Qué vicios maneja nuestro autor? Maneja la violencia, el error, el dolo y la mala fe. Para que nuestro acto jurídico sea válido, necesitamos que, en primera, no haya violencia. Es decir, imagínense, yo no quiero vender mi coche, pero alguien me apunta con una pistola y me dice, véndeme tu coche, pues por supuesto que te lo vendo, ¿no? Es más, si quieres hasta te lo regalo. Pero eso sería un acto nulo, pues precisamente porque hay un vicio en la voluntad. Esa voluntad no es perfecta, pues. No es otorgada libremente como tiene que ser, sino que viene presionada por la violencia. El dolo es cuando nosotros provocamos un error en la otra parte. Cuando buscamos provocar un error en la otra parte. Y esto ya lo hemos visto en ejemplos anteriores. Imagínense que yo estoy vendiendo un aparato, ese aparato no funciona, pero le hago creer a la otra parte que sí funciona. La otra parte está manifestando su voluntad para adquirir una máquina, una computadora, un celular que sí funciona, pero yo estoy viciando su voluntad, haciéndolo creer que sí funciona cuando no funciona. No sé si me expliqué en esto porque repetí muchas veces la primera palabra, pero a lo que voy es que el dolo es hacer voluntariamente que la otra parte caiga en un error. Y eso es un vicio de la voluntad. Te repito, la voluntad tiene que ser libre y absolutamente coincidente. La mala fe es cuando la otra parte ya está en un error y yo lo disimulo. Yo me doy cuenta que la otra parte está equivocada respecto de algún elemento del contrato, sobre todo de su voluntad, pero yo lo disimulo para aprovecharme de ella. Esa es la mala fe, ¿ok? Y finalmente hay otro vicio de la voluntad que se llama lesión civil. Este es muy importante que lo tengan presente. La lesión civil la tienen por aquí en sus hojitas. Es el artículo 13 del artículo civil. Aquí está. Lesión civil. La lesión civil nos dice la ley que es cuando una persona, este es un vicio de la voluntad, cuando una persona, aprovechándose de la suma ignorancia, de la notoria inexperiencia o de la extrema necesidad del otro contratante, saca un provecho desproporcionado, es decir, obtiene un lucro excesivo. Repito,
El otro vicio de la voluntad se llama lesión civil, que es cuando alguien, aprovechándose de la suma ignorancia notoria, inexperiencia o extrema necesidad de la otra parte, obtiene un lucro indebido, un lucro excesivo. Imagínense que mi vecina tiene un familiar grave, su familiar necesita una operación del corazón, por ejemplo, y para esa operación requiere 1 millón de pesos. Ella, como la mayoría de las personas, no tenemos 1 millón de pesos abajo de nuestra cama. Así que de lo que va a echar mano es de sus bienes. Pues dice, voy a vender mi casa. Lo que más me importa es que operen a mi mamá y tener la posibilidad de que siga con vida. Entonces su casa vale 3 millones de pesos. Pero ella solo necesita 1 millón. Le ofrecen 3 millones y le ofrecen 3 millones. Y pues mucha gente dice, ok, está bien, lo voy a pensar. Pero a ella lo que le urge es la lana contante y sonante porque pues su mamá no puede esperar a que venda la casa para operarse. Entonces, yo, que soy muy listo, entre comillas, porque estos listos no son listos, son aprovechados, pues voy y le ofrezco 1 millón de pesos. Le digo, te compro tu casa, pero no tengo 3 millones, tengo solo 1. ¿La quieres o no la quieres? ¿Qué creen que va a hacer esta contratante? Pues lógicamente me va a vender su casa. Y yo voy a obtener un lucro excesivo porque compré una casa que vale 3 millones en 1 millón. Y ahí yo me estoy aprovechando de la extrema necesidad del otro. Ese es un vicio de la voluntad, porque realmente la otra parte no está expresando su manera libre. Ella quisiera vender su casa en 3 millones, pero por su extrema necesidad termina vendiéndolo en 1. Eso es constitutivo de lesión civil. Y no solo es cuando nos aprovechamos de la extrema necesidad de los demás, sino también de su suma ignorancia. Esto pasa mucho con los abogados. Hay un montón de gente muy humilde que requiere de los servicios de los abogados y pues muchos abogados simplemente le sacan dinero, se aprovechan ahí de su suma ignorancia, por ejemplo, y también cobran y no solucionan nada. También cuando nos aprovechamos de la notoria inexperiencia, pues los mecánicos, ¿no? Mi coche no prende y pues no sé qué hacer, lo llevo al mecánico, únicamente tenía que conectar una manguera y pues me cobra 5,000 pesos, ¿no? Ahí se está aprovechando de mi notoria inexperiencia en materia de coches, en materia de mecánica, de lo que a ustedes se les ocurra. Esos serían algunos ejemplos de los vicios de la voluntad. Entonces, les repito, este acto jurídico que sacamos de la doctrina francesa de la distinción entre hechos y actos jurídicos está aquí. Un ejemplo es la compraventa y para que exista y para que sea válido necesita cumplir con estos elementos. Los elementos de existencia, repito, manifestación de la voluntad, objeto que sea física y jurídicamente posible. Y cuando hablamos de actos del registro civil necesitamos la solemnidad. Una vez que el acto existe, una vez que se conjugan estos elementos, necesitamos que el acto sea válido. Y para que sea válido, tiene que cumplir con la suma de estos 4 elementos. La capacidad, que el objeto sea lícito, que el acto jurídico revista la forma si es que lo exige la ley. Si no, ya saben que la regla general es que se perfecciona con el mero acuerdo de voluntad de las partes. Y finalmente, la voluntad tiene que expresarse sin ningún vicio. Si la voluntad se expresa con alguno de estos vicios, el acto jurídico, como lo van a ver en el siguiente video, es nulo. ¿Ok? Estos son los elementos de existencia y los elementos de validez que, repito, tiene que cumplir todo acto jurídico, con excepción de la solemnidad, que como le puse un asterisco, únicamente está presente, únicamente se exige en los actos del registro civil. Fuera de la solemnidad, los demás elementos los tenemos que encontrar en todo acto jurídico para que exista y además para que sea completamente válido. ¿Ok? Este es el segundo video. Aquí en este caso no va a haber ningún trabajo, ninguna actividad. Únicamente véanlo y véanlo una y otra vez hasta que les quede claro cuáles son los elementos de existencia y cuáles son los elementos de validez. Los elementos de existencia son los que permiten que el acto exista y una vez que el acto existe, los elementos de validez es lo que lo hacen ser válido y por lo tanto absolutamente perfecto. Pues gracias por su atención como siempre y ya únicamente les queda pendiente un video más y se olvidan de mí hasta el día del examen. Saludos, gracias.